RCR, la red que comunica y une al Perú. Señor gobernador, qué gusto saludarlo, muy amable por la gentileza con RCR. Muchas gracias, un saludo a RCR y mi agradecimiento por esta oportunidad. Sostuvieron una reunión los gobernadores regionales hace unos días con el presidente Francisco Sagasti, ¿no? Y hay tres temas centrales que a juicio del propio presidente Sagasti se han enfocado. Uno es el tema de la reactivación económica, el otro referido al tema de la pandemia y a la descentralización, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? En el caso del gobierno regional del Cusco, ¿cuáles son las prioridades necesarias que tiene que enfrentar este nuevo gobierno, que además es un gobierno de transición, ¿no? Como tal, es un gobierno de transición y que todo gobierno de transición debería de darle continuidad a ciertos proyectos y gestiones que veníamos desarrollando, sobre todo los gobiernos regionales. Y como usted ha mencionado, son tres puntos fundamentales. Uno de ellos referido a la epidemia, en la cual, si bien es cierto, hay una amenaza de un rebrote, estamos todos concentrados en mejorar la capacidad de respuesta en nuestras regiones, la capacidad de respuesta de nuestros hospitales o centros de salud. Cusco es una región muy grande que tiene zona andina y zona amazónica, es una región que tiene cerca de 112 distritos y 13 provincias. Y entonces lo que tratamos de hacer allí es generar cerca de 10 centros estratégicos de atención contra el coronavirus y estamos haciendo la implementación de IORs, inversiones de optimización que permitan mejorar la capacidad de respuesta. Por ejemplo, el hospital de Quillabamba o el centro de salud de Quillabamba, que es una provincia importante donde ha habido un brote también a mediados de año, no cuenta con una sala materno-neonatal para atender partos COVID, por decir. Entonces estamos en un proceso de adecuación no solamente en infraestructura, sino en equipamiento. Y así sucesivamente en distintos lugares de mi región. Y son temas que se le tiene que dar la continuidad, no solamente en temas presupuestales. Hay un decreto de urgencia 070 que nos da prerrogativas a los gobiernos regionales que tenemos canon para utilizar este recurso hasta el 25% y poder invertir en estas obras. Si esto termina al 30-31 de diciembre, hay muchas de estas infraestructuras con recursos canon que no vamos a poder terminar. Entonces, la primera solicitud que hemos hecho desde Cusco es que nos permitan utilizar estos recursos. Y sucesivamente así, gasto corriente, por decir, para pagar horas complementarias de expertos que trabajan en unidades de cuidados intensivos o profesionales de salud que están en los equipos de respuesta rápida. Ahora, como todo tránsito en un gobierno, hay algunos cambios funcionarios, pero lo más importante es que se mantengan los compromisos, ¿no? Y los compromisos tienen que establecerse en plazos y tiempos. ¿Qué es el compromiso inmediato que ha asumido en el tema de la pandemia el gobierno? ¿Cuál es el compromiso? Bueno, el compromiso lo ha demostrado nombrando a la ministra Pilar Mazzetti, y cuyo equipo y estructura con la cual hemos estado articulando permanece. Creo que eso es importante señalar, pero también señalar que le da una atención en cuanto a la necesidad de hacer estudios serios de prevalencia, estudios que permitan ver, por decir, cuál es el avance de la epidemia en nuestra región o en el país y cómo en un eventual rebrote podríamos tener una respuesta. Es decir, utilizar pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, pruebas moleculares, para hacer un seguimiento epidemiológico. Creemos que allí tiene que hacer, y obviamente lo ha señalado el presidente Sagasti, trabajar en esa línea, así como también ya de cara a dar las condiciones básicas para esperar el periodo de la vacunación, ¿no? Ahora, el otro tema fundamental, señor gobernador, está referido a la reactivación económica, ¿no? Si bien el gobierno ha adoptado un conjunto de medidas, Plan Reactiva 1, Plan Reactiva 2, FAE Agrario, FAE Turismo, ¿no? En el caso particular del Cusco, ¿no?
¿cómo está marchando el tema de reactivación? Si bien es cierto, se han aperturado ya algunas actividades, complejos turísticos, aún conversábamos con gente vinculada al sector turismo, ahí en el mismo Cusco y en otros puntos del país, eso resulta insuficiente. En el Cusco, ¿cómo se está manejando el término de la reactivación? ¿Hay un efecto que puede ser ya medido o todavía es muy prematuro? Todavía estamos en una etapa gradual. Encima con esta coyuntura política que ha vivido hace un par de semanas nuestro país, entendamos de que esto ha convulsionado toda actividad y ha desestabilizado lo que veníamos trabajando, una reactivación sobre todo en el sector turismo. El turismo es sensible a conflictos sociales, el turismo es sensible a movilizaciones sociales que hay en el país. Y cuando estamos animando un turismo interno, un turismo nacional, empezó estos problemas de vacancia, de cambiar presidentes, ministros, entre otras cosas. Entonces, esperemos ahora que se ha estabilizado, poder hacer una medición a finales de mes para ver cuánto empieza a dinamizar la economía, habida cuenta de que están llegando 200, 300 personas a la región, cuando lo mínimo previsto era que lleguen por lo menos 600 o 700 personas para cubrir, digamos, un escenario en el cual se pueda ir reactivando con turismo interno la economía cusqueña. Ahora, pero por otro lado, dígame. Sí, uno de los principales indicadores, y discúlpeme, señor gobernador, es que la orientación que iba a tener el gasto público para la ejecución de obras. ¿Esto se va a cumplir hacia el 2020? ¿Las metas previstas se van a cumplir? ¿O esta situación de turbulencia política, la falta de desembolsos a tiempo, van a afectar la ejecución de obras? Son tres preguntas casi en una. A ver, lo primero, ¿vamos a cumplir con la ejecución presupuestal? Sí, estamos avanzando, a pesar de que hemos tenido casi 3 meses, o sea, de paralización absoluta del año. Lo que vamos a hacer es avanzar por lo menos a más del 90% de la ejecución del presupuesto del gobierno regional. Eso sí está claro. Y en el tema de obras en particular llegaremos por lo menos al 70%. Ese es nuestro compromiso y lo estamos haciendo. En cuanto a la asignación de recursos, sí ha habido cierta debilidad porque en estos meses hay una brecha entre lo que está en papel, lo que está presupuestado y lo que está en disponibilidad de recurso económico. Y eso tenemos que ir sincerando. Ojalá que este tema de la inestabilidad política ya pueda concluir en un próximo Consejo de Ministros donde se apruebe un decreto de urgencia que nos permita tener disponibilidad o liquidez financiera. Eso es un tema, porque ¿de qué sirve devengar, que ese es el mecanismo por el cual nos miden el nivel de ejecución presupuestal, cuando en realidad la liquidez financiera no está, digamos, en caja del gobierno regional? ¿Ya? Y creo que lo tercero, sí tiene que haber un compromiso de que el gobierno central cumpla con los acuerdos de inversiones que estaban previstas. Mi región, por lo menos, espera 3 proyectos importantes que se impulsen finales de año e inicios del 2021 para que la inversión pública sea motor de desarrollo, motor de crecimiento en mi región. ¿Qué proyectos Uno de tienen? ellos es el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Sí. Ya, con Chinchero, que son más o menos cerca de 2.000 millones de soles que debían de ejecutarse entre el 2021 y el 2024. El Hospital Antonio Lorena, que son casi 300 millones. Hay una vía expresa en Cusco que son aproximadamente otros 300 millones. Estas 3 obras grandes son importantes que de una vez se inicien en su ejecución. Y para ello dependemos o del MTC o del Ministerio de
de Salud o de el Ministerio de Economía. Y es por ello que tratamos en este diálogo con el presidente de que sus ministros puedan atender estas demandas que hemos requerido desde hace meses. Ahora, la presencia de Waldo Mendoza en el Ministerio de Economía y Finanzas le da esa confianza, porque la característica del doctor Waldo Mendoza es precisamente ser una persona muy, digamos, pegada al tema del gasto fiscal, ¿no? Y lo que ustedes necesitan en estos momentos, si bien es cierto, es tener las partidas o los desembolsos correspondientes que están además contemplados, ¿no? Y el otro tema es el presupuesto para el 2021, ¿no? Así es, o sea, creo que ahí va a haber una pugna sobre recaudación fiscal que pueda sostener el presupuesto que está previsto para este año. Todos dicen que esto va a ser por endeudamiento, y de lo que teníamos más o menos 29% del PBI de endeudamiento este año, probablemente vamos a saltar a un 39%. Entonces, 10% del PBI son casi 70.000 millones de soles. Esos 70.000 millones de soles realmente tienen que ser distribuidos de manera adecuada en las regiones para poder atender nuestras demandas. Cuando tenemos proyectos, es más, estamos en una etapa del bicentenario, y este bicentenario nos demanda grandes obras para poder esperarlo como se debe, y las regiones sí hemos avanzado de sobremanera en ello. Esperemos ahora que el profesor Waldo Mendoza pues se ponga la camiseta de la gestión pública y pueda impulsar, digamos, estos recursos para las regiones. Ahora, el otro tema que ustedes han abordado el último fin de semana con el presidente Sagasti es el tema referido a la descentralización, ¿no? Y ahí uno de los aspectos centrales del gobernador Jean-Paul Benavente es la capacidad de gestión de los gobiernos regionales o los gobiernos subnacionales, ¿no? Y ahí nos encontramos con un gran problema, ¿no? El gobierno o el Estado en su conjunto ha debido estar acompañando a los gobiernos regionales. ¿Por qué no funciona bien? ¿Por qué no se genera ese engranaje que muchas veces está plasmado en el papel pero que en la práctica no se ejecuta? Has tocado, Carmen, mi estimado. De verdad, acá hay un tema sustantivo que creo que muchos desde sus oficinas y sus escritorios desde Lima no entienden. El proceso de regionalización y descentralización debe mirar por lo menos 3 aristas. Uno de ellos es una estructura organizativa, institucional, incluso hasta constitucional, para que esta constitución que tenemos sea más descentralista, más regionalista. Cosa que, si bien es cierto, tienes un artículo del 192 que da ciertas prerrogativas y funciones a los gobiernos regionales, solo queda en el papel. Uno de ellos, la autonomía de ejecución o la autonomía presupuestal. ¿De qué autonomía hablamos cuando el MEP te pone techos presupuestales y nos deja sin capacidad de decisión a los gobiernos regionales? ¿Cómo empezamos a manejar nuestros recursos si es que en temas de estructura organizativa y personal todavía no hay principios de eficiencia y de objetividad que tiene que tener el servidor público para poder hacer las cosas de mejor manera? Me explico. El servidor público recibe algunas disposiciones, de repente está ligado algo a la ley Servir, que por cierto no ha funcionado en la medida que hubiéramos esperado, pero no asume responsabilidad sobre una ejecución de determinadas acciones, tanto de gasto corriente como de inversiones. Los que asumimos somos las autoridades o los funcionarios que nosotros designamos, pero si vas a 4º o 5º nivel en la ejecución misma del aparato del gobierno regional, obviamente tendría que haber más objetividad en las responsabilidades que ellos asuman. Y un tercer elemento, y con esto más o menos trato de graficar, es que hay algunas funciones en las cuales el gobierno central y el gobierno regional yuxtaponen, superponen, duplican acciones. Por decir, el sector agrícola. El sector agrícola que en mi región por lo menos representa el 40% de la PEA. Ese sector agrícola o agrario necesita de articulación, de promoción, de proyectos importantes de riego,
para poder impulsar, mejorar el rendimiento de la superficie agraria. Pero si tengo a Sierra Centro Sur, si tengo a Sierra Azul, si tengo a muchos programas que están concentrados a nivel nacional y no nos otorgan los financiamientos correspondientes, ni tienen una lectura clara de los proyectos que tenemos acá en las regiones, obviamente poco o nada va a servir la intervención que hagamos. Entonces, autocrítica como gobiernos regionales, tenemos que mejorar nuestras capacidades, pero esas capacidades dependen también de mejorar nuestra estructura organizativa y de elementos fundamentales, sobre todo, y esto quiero que lo pongamos en negrita, fundamentales de lucha contra la corrupción, de transparencia, de toda la cadena de valor público que nosotros hacemos, desde los términos de referencia hasta los temas logísticos de adquisiciones de bienes y servicios. Tenemos que trabajar obviamente con eficiencia, pero también con transparencia. Y esas cosas tienen que enmarcarse en un marco descentralista desde la Constitución y desde las instituciones de nuestro país. Usted ha tocado un tema neurálgico, gobernador Jean-Paul Benavente, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Y voy a plantearle algunos antecedentes y quiero al final que me responda cuánto daño le ha hecho todos esos antecedentes inmediatos a la gestión que ustedes están asumiendo. Del 2011 al 2016, los casos de corrupción en los gobiernos regionales, creo que ningún gobierno regional se salva. En el caso de el Cusco, por ejemplo, el señor Jorge Acurio, y hace poco están pidiendo 27 años de pena, para plantearle como primer aspecto. En el caso del sur del país, el señor Jiménez en Tacna. En el caso de Arequipa, la señora Yamila Osorio está investigada. En el caso de Apurímac, el señor Segovia está investigado. En el caso de Ayacucho, el señor Oscorima está investigado. En el caso de Ancash está investigado, el señor Álvarez está sentenciado. En el caso de Moquegua, el expresidente de la República, expresidente del gobierno regional, Martín Vizcarra, está siendo objeto de investigación. El gobierno de Lima está siendo investigado. Le he puesto 7, podemos hacer un equipo con suplentes incluso. Entonces, ¿cuánto daño le ha hecho a la gestión de los gobiernos subnacionales estos antecedentes? Punto 1. ¿Y por qué el gobierno no ha sido capaz de poner los reflectores en estos casos? Bueno, hay muchas obras trabadas en mi región y el principal causante de esas obras paralizadas es obviamente la corrupción. Y entendemos que la Fiscalía de la Nación o las fiscalías públicas regionales están haciendo su labor. Pero también entiéndase de que acá, como digo, necesitamos mejorar el sistema. No solamente el hecho de que haya el control concurrente desde Contraloría. Necesitamos mejorar el sistema al interior de los gobiernos. La corrupción está enquistada. No solamente pasa por autoridades, sino pasa por toda una cadena en la cual la corrupción entre personas que trabajan en logística, entre personas que trabajan en las áreas usuarias, entre personas o proveedores de servicios y de bienes que tienen un marco más, digamos, enquistado de corrupción. Eso tiene que mejorar, como digo, con una nueva estructura organizativa. Y esa burocracia administrativa que hay y que justamente es un caldo de cultivo para la corrupción, tenemos que cambiarlo. Ese es quizás uno de los principales proyectos que estoy impulsando dentro de mi gobierno regional, aparte de la ejecución de obras que espero se puedan concretar en los próximos meses. En realidad, nos alegra que se estén tomando medidas integrales ahí en el gobierno regional del Cusco y sobre todo, ¿no?, que se enfrente a un tema tan delicado como es el tema de la corrupción. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, señor Jean-Paul Benavente. Vamos a seguir conversando más adelante. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, un placer. A sus órdenes. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.